Bienvenidos a este canal. En este video se presenta una aplicación de la herramienta denominada Avalómetro, con fundamento en un ejemplo de homogenización por factores cuando se utiliza el método comparativo de datos de mercado. Para la aplicación práctica del descriptómetro contenido en el libro de cálculo Avalómetro se utiliza el siguiente ejemplo. Un cliente necesita tramitar un crédito hipotecario y en la entidad financiera le exigen el avalúo del inmueble. El apartamento tiene un área de 75 metros cuadrados con 2 habitaciones, un baño, 2 puestos de estacionamiento y se localiza en el piso 6 de un edificio de 15 pisos. Además, cuenta con vista al mar. El tasador realizó una investigación en el registro público de operaciones de compra y venta en el mercado secundario y se obtuvo la siguiente información. Como se puede observar en la tabla que contiene la información de mercado, hay 20 datos comparables, así como 5 variables explicativas: área de construcción, tipo cuantitativa continua, habitación, nivel o piso y puestos de estacionamiento, tipo cuantitativa discreta, y una variable dicotómica, vista al mar. En la última columna están los precios unitarios originales de los inmuebles comparables. De la solución por homogenización por factores. Es importante señalar que existe una investigación actualizada sobre el comportamiento de los precios de mercado de apartamentos en el sector, generándose una ecuación de estimación, precio unitario, en función del área de construcción, del número de habitaciones, del piso nivel donde está ubicado el inmueble, de los puestos de estacionamiento que tiene el inmueble y de la vista privilegiada, pues, o vista al mar. Esta ecuación de tipo multiplicativa, donde se evidencia la elasticidad de la variable respuesta en relación a los cambios de la variable explicativa, considerando el criterio ceteris paribus. Así, es importante señalar la interpretación de la relación de cada variable explicativa y la variable explicada, a saber, el área de construcción. Cuando aumenta un metro cuadrado, el precio unitario disminuye 0,28%. Por cada aumento de una habitación en el inmueble, el precio unitario aumenta 2,5%. Por cada aumento del nivel de piso en el edificio, el precio disminuye un 3%. Por cada puesto de estacionamiento adicional, el precio unitario aumenta un 8%. Si el inmueble tiene vista al mar, el precio unitario aumenta un 25% respecto al inmueble que no tiene vista al mar. En la tabla podemos ver los factores asociados a cada una de las variables para la homogenización de la muestra. En este caso, se procederá con la forma multiplicativa y tomando como ejemplo la información del dato comparable número 1 y los datos del inmueble tasable. Se utilizará la siguiente fórmula: el precio homogenizado del bien inmueble comparable y de la muestra es igual al precio original del bien inmueble comparable y de la muestra dividido entre el factor de homogenización de precio del bien inmueble comparable y referido al precio del inmueble tasable. Así, el factor de homogenización viene definido por la división entre los factores determinados para los comparables dividido entre los factores determinados para el inmueble tasable. Aquí se puede ver el desarrollo del procedimiento de homogenización del precio original del comparable número 1, considerando los valores de las variables que lo identifican y los valores del inmueble tasable. El ejercicio consiste en sustituir el valor de cada factor asociado tanto para el comparable como para el tasable. Luego se realizan los cálculos para materializar el factor de homogenización. El precio original se divide entre el factor determinado y se obtiene el precio homogenizado del comparable. Este procedimiento se repite hasta completar la tabla para la totalidad de los datos. De esta manera se pueden tabular los datos, precios originales con sus respectivos factores para la homogenización y en la columna final los precios unitarios homogenizados. Para la demostración del funcionamiento del descriptómetro, análisis estadístico descriptivo de la muestra, se pasa al libro de cálculo Avalómetro. Se llega a la hoja etiquetada como datos homogenizados, donde se puede ver una tabla similar a la anteriormente presentada, con la única diferencia
que se agregó la columna correspondiente al área y luego sigue la columna del precio unitario homogeneizado por factores. Identificados área y precio por cada comparable, se procede a copiar los 20 datos para llevarlos a la hoja de cálculo datos descriptómetro. Ahora se procede a hacer el pegado de los datos, área de construcción y precio unitario homogeneizado para su debido procesamiento. Una vez pegados los datos, se pasa a la tabla dinámica de la muestra original. Allí aparecen los 20 datos de los precios homogenizados, columna C. En la columna E están los valores de los estadísticos y sus respectivas fórmulas. Salida similar al análisis de datos estadística descriptiva del Excel. También hay información sobre las características de distribución referente a la simetría y kurtosis. Igualmente, hay información sobre los valores necesarios para la distribución de frecuencia, histogramas, tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias acumuladas. Es importante destacar el valor del coeficiente de variación del 23% y el número de datos analizados, valores importantes que deben ser comparados con los contenidos en la tabla dinámica de la muestra saneada. En esta hoja se observa que el número de datos es menor, en este caso 12, y el coeficiente de variación es del 13%. Estos resultados son producto del saneamiento de la muestra con base en la desviación promedio y genera un intervalo de valores mínimo y máximo que servirá para descartar los datos atípicos que tienen grandes desviaciones respecto a la media, quedando solo los datos comprendidos en ese intervalo. Una vez saneada la muestra, se determinan los estadísticos correspondientes y, asumiendo un nivel de confianza, se calcula el intervalo donde con una cierta probabilidad se encuentra el valor unitario de mercado. Igualmente se presentan los resultados, análisis descriptivo general, la característica de la distribución y los histogramas de frecuencia. Regresando a la diapositiva anterior, es importante que destaquemos que en el análisis descriptivo se utilizaron datos no agrupados. Por tratarse de una pequeña muestra, los histogramas no permiten observar claramente la simetría y kurtosis. Sin embargo, a través de los estadísticos se puede concluir sobre las características de distribución. Nuevamente, la tabla con el tratamiento de la muestra saneada, donde se pueden observar el valor medio de la muestra y el intervalo de confianza, que se determina utilizando un nivel de confianza y los grados de libertad, siendo el estadístico T de la distribución T de Student uno de los elementos de la fórmula para calcular el límite mínimo y el límite máximo donde estará el valor unitario de mercado. Interpretando los resultados obtenidos, se concluye que con un nivel de confianza del 80%, el valor inmobiliario de mercado estará contenido entre 450.147,98 y 497.686,46 unidades monetarias por metro cuadrado. Es criterio del tasador asumir un valor unitario de 475.000 unidades monetarias por metro cuadrado como justo valor para determinar el valor del inmueble. Así, al multiplicar el área por el respectivo valor unitario, se obtiene el valor del inmueble de 35.625.000. Hasta aquí la presentación, esperando que lo que se expuso contribuya con el acervo técnico de los tasadores. Se agradecerá dar un like y recordar suscribirse al canal para recibir información sobre futuros videos de métodos de avalúos de bienes inmuebles e inmuebles. Muchas gracias por la atención.